Muy bien, y creo que los temas que nos han planteado los diarios esta mañana nos permiten aproximarnos a nuestra siguiente entrevista, que tiene que ver con la coyuntura política. Siempre nos gusta tener un análisis de la coyuntura política, no solo de quienes vienen de los partidos políticos y nos dejan su mirada, sino también quienes vienen del espacio de sociedad civil. Por eso siempre es un gusto conversar con el secretario general de Transparencia, con Iván La Negra. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo esta semana, para abrir la semana. Muy buenos días. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días y gracias por la invitación. A ver, tengo varios temas que tocar contigo esta mañana. Quería comenzar por la entrevista dada a Panamericana Televisión ayer. La hija del ex dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, volvió a señalar en relación a si hubo fraude o no lo siguiente, cito: no le puedo contestar ni dar una respuesta porque los entes electorales no lo quisieron analizar. ¿Qué reflexión le deja una respuesta como esta? Sí, bueno, en realidad eso no es cierto, ¿no? No es cierto porque sí hubo procesos en donde se analizaron todas las alegaciones que hubo, tanto del partido que ganó las elecciones como del que los perdió, ¿no? Digamos, en ambos casos los entes recibieron un conjunto de reclamos y todos ellos se atendieron, ¿no? De hecho, esa es la razón por la cual el proceso se alargó, recordarás, ¿no? Que tuvimos prácticamente mes y medio, ¿no? De un retraso. Una parálisis. Proceso, precisamente porque tenían que atenderse todos los reclamos, los recursos que se interpusieron en su momento, ¿no? Además, hay que recordar que junto a ello, pues también se le pidió, fuera inclusive del proceso, a quienes lo promovían, información que respaldara sus afirmaciones, ¿no? Sobre el tema, inclusive una alegación de firmas falsas y demás. Y no se entregó nada, ¿no? Por el contrario, más bien lo que fueron apareciendo fueron personas que en los medios de comunicación señalaban que sí eran quienes firmaban, o sea, que sí era su firma la que aparecía en las actas, en los documentos, en donde se alegaba que, por el contrario, no era así, ¿no? Entonces, más bien lo que hubo es un largo proceso de verificación de ello. Y además, no solamente eso, ¿no? Sino que después del proceso, las autoridades judiciales también vieron el tema. Y en el Congreso se formó una comisión que también revisó esta cuestión y también pues llegaron a resultados similares, ¿no? Es decir, que no había ningún fundamento para hacer algún tipo de alegación de fraude, ¿no? Entonces creo que en este caso esa afirmación es claramente incorrecta, ¿no? Sirve como argumento, y lo pongo a su consideración, Iván, el mismo hecho de argumentar que hubo un fraude, ¿no sería también desconocer el origen legítimo de tu bancada en el Congreso de la República? A ver, hay que recordar dos cosas, ¿no? Hay quienes alegaban inclusive que el problema empezaba en la elección parlamentaria que se hizo junto a la primera vuelta, ¿no? Y efectivamente en ese caso también afectaría a los actuales congresistas, ¿no? Pero hay otros que se limitan a alegar que el problema estuvo en la segunda vuelta. En ese caso, esa alegación afectaría a toda la fórmula presidencial. Y hay que recordar que en esa fórmula presidencial estaba solamente dos personas, porque había sido sacado, ¿no? de la lista el entonces candidato a la segunda vicepresidencia, Vladimir Cerrón. Solamente quedaban dos, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Entonces, si hay un cuestionamiento, claro, ¿no? de que es ilegítimo el gobierno que salió electo de esa fórmula, sería eso, algo que afectaría tanto al expresidente Castillo como al actual presidente Boluarte. Pero no es el caso, porque muchas personas que en su momento señalaban esa situación respecto al expresidente Castillo, ahora más bien señalan la legitimidad de la presidenta Boluarte. Entonces, o hay una enorme contradicción, ¿no? en esas dos posiciones, o sencillamente es que no había realmente una cuestión como el fraude, sencillamente era una posición política que se cubría con esta alegación de supuesto fraude, ¿no? De acuerdo. Iván, lo llevo a otros terrenos. Esta mañana muy temprano, al abrir el noticiero, presentamos un extracto que quisiera compartir con usted de un video. Compañeros, si se puede, ustedes me avisan, donde podemos ver un pequeño fragmento de la homilía del arzobispo Castillo ayer en la Catedral de Lima, por razón del Corpus Christi y de la celebración también en el Cusco del Coyurriti, ¿no es cierto? Esta ceremonia religiosa tan importante cusqueña que se liga tanto al mundo del Corpus Christi que viene del origen católico español.
Yo quisiera ponerle el fragmento del video y lo comentamos, Iván, si usted me lo permite. Adelante con las imágenes, por favor. Y hoy día, permítanme, los únicos citados esta mañana como difuntos van a ser los difuntos que hubieron durante las manifestaciones de inicio de año, los de Cusco. Especialmente lo hacemos porque no podemos olvidar. No es posible olvidar cuando se han cometido gravísimos errores y no se pueden esconder. Más vale decir no solamente perdón, sino vamos a reparar de esta manera, corrigiendo maneras de actuar, actitudes terribles que tenemos en nuestra patria. Y que solamente así. Te encomendamos, Padre, la vida de nuestros hermanos fallecidos, tanto en las protestas como en el bloqueo de carreteras. Remo Candia Guevara, Rosalino Flores Valverde, Efrén Cruz Cabrera, Isabel Paucar Zapillado, Lucio Quispe Cayo, y también te pedimos por el policía que fue calcinado, José Luis Sonco Quispe. Estas palabras del arzobispo Castillo coinciden además con unas declaraciones dadas por el cardenal Barreto a una radio en Huancayo, donde también fue muy crítico con la situación del gobierno respecto a las muertes, a los asesinatos ocurridos en los primeros meses de este año. Quisiera una reflexión suya, Iván, a partir de lo que hemos escuchado. Bueno, primero, conmovedoras las palabras del arzobispo de Lima, ¿no? Creo que hay que señalar que son palabras sentidas, eso es muy importante, ¿no? Como una persona muy relevante dentro de una comunidad que es muy amplia, ¿no? De la Iglesia Católica en el Perú. En segundo lugar, hay que señalar que esto que hace el arzobispo y también el cardenal tiene que ver con, pues, algo que es como elemental, ¿no? En cualquier acción orientada a una real reconciliación. Es el reconocer las faltas que se hubieran cometido, reconocer la responsabilidad ante ello, pedir perdón cuando se han cometido, ¿no? Hay actos que van en contra de los deberes que uno tiene, y además recordar, ¿no? Recordar a las personas que pues, han perdido la vida y junto a ello, ¿no? Junto a ello, pues reparar, ¿no? Reparar a las personas, a los familiares, a las personas que ahora no tienen a esa persona que ha fallecido, ¿no? En condiciones injustas, ¿no? Y eso creo que es un elemento que lamentablemente no está presente en el gobierno, ¿no? Salvo la comisión que se creó en su momento para ver el tema de reparaciones, no ha habido más, ¿no? No ha habido realmente más y se habla de un país que ya está en calma sin haber pasado previamente por esta etapa que es clave, ¿no? Y eso tiene, desde luego, consecuencias, ¿no? Porque cuando las heridas no son atendidas, eso sigue generando tensiones, sigue generando, digamos, en las zonas en particular donde la situación ha sido mucho más violenta, una visión muy negativa respecto del gobierno, de las autoridades, que no solo tocan a ellas, ¿no? Porque cuando una cosa así ocurre, el efecto negativo se expande a todo el sistema democrático. Así es. Eso es lo más preocupante, ¿no? Entonces, ojalá, y acá me uno a las palabras, ¿no? de los líderes de la Iglesia Católica, ojalá el gobierno pues recapacite, ¿no? Tome en cuenta estas reflexiones y siga un rumbo similar, ¿no? Es lo mínimo que uno esperaría en una sociedad democrática. De acuerdo, Iván, clarísimo en ese punto. Muchísimas gracias por permitirnos conocer su opinión en relación a este tema. Ahora, para mí siempre fue claro que el Ejecutivo, fuera el que fuera, y siguiendo los lineamientos constitucionales, tenía que ser garante de la protesta, es decir, protegerla, evidentemente no estimularla, pero protegerla, darle un espacio para que suceda. Los ciudadanos tienen en democracia el derecho a la protesta, pero cuando la presidenta dice esta frase atroz, ¿cuántos muertos más quieren?, no siento que no garantiza ese derecho de la protesta, sino que más bien asusta y amenaza a quienes quieran
osen, se atrevan a desarrollarlas. ¿Piensa usted lo mismo o quisiera ponerle un énfasis diferente? No, la frase es lamentable, ¿no? A ver, vayamos por partes, ¿no? Todos los peruanos, las peruanas tenemos derecho a la participación política, ¿no? Una participación que se ejerce de manera pacífica, desde luego. Pues es un elemento que está reconocido dentro de los distintos instrumentos nacionales e internacionales, ¿no? En ambos casos. Yo sé que ha habido gente que últimamente inclusive niega eso, ¿no? Que no es un derecho y cosas así, pero sí es un derecho a protestar, es parte de la democracia, una parte de hecho fundamental de la democracia, porque ¿qué es sino la voz de la gente lo que debería guiar las acciones públicas, ¿no? Y la protesta es una forma de expresar esa voz. Entonces, creo que eso debe quedar muy claro, ¿no? Puede ocurrir, por lo tanto, que en determinadas circunstancias las protestas se desarrollen en muchos lugares del país, ¿no? Y eso no debería generar, en principio, ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Lo que debería cuestionarse es la razón de fondo de las protestas. Es decir, debería haber un gobierno dispuesto a atender esas demandas, a escuchar y dar una respuesta política a ello, ¿no? Y lo segundo que debe hacer el gobierno es garantizar nuestro derecho a protestar. Así es. Nuestro derecho que debería garantizarnos de que nada nos pase por protestar, ¿no? La protesta pacífica debería ser debidamente resguardada. Puede ocurrir también que algunos casos, y de hecho fue así en las protestas que hubo hace algunos meses, en algunos casos la protesta se vuelva violenta. Pero también hay protocolos y hay mecanismos que se utilizan en esos casos, ¿no? Y también en esos casos no desaparece el deber del Estado de garantizar la vida del que protesta. Así es. Esa es una obligación fundamental, ¿no? Y por lo tanto, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, tienen esa obligación. Y además no solamente la obligación, sino que deberían estar preparadas estos cuerpos, en particular la policía, para evitar algún tipo de situación lamentable, ¿no? Desde luego puede haber una situación extrema en donde la vida, por ejemplo, del policía o el miembro de la Fuerza Armada esté en peligro, ¿no? Y no queda otra más que una acción muy violenta, digamos, para evitar un daño a la propia persona, ¿no? Pero son casos, digamos, que también están regulados. Hay un conjunto de protocolos para que, si eso ocurriera, fuera una situación realmente extrema. Entonces, la obligación del Estado pasa por garantizar de que cualquier acción de protesta se haga de una manera que no le cueste la vida a nadie. Ese es el principio. Correcto. Ninguna acción de protesta debería costarle la vida a nadie, ni al policía, ni a la Fuerza Armada, ni al que protesta. Nadie debería morir en una protesta. Y eso es un principio, digamos, que alguien dice, bueno, pero es ideal. No es ideal. En otros países pasa eso. Así es. En otros países pueden haber protestas masivas, inclusive con grupos que lo ejercen de manera violenta, y eso implica detenciones, implica eventualmente personas que pueden ser procesadas incluso por las acciones que implicaron destrucción, por ejemplo, de la propiedad privada o pública, pero no la muerte. No la muerte, ¿no? Y eso creo que es lo que debería guiarnos frente a las protestas que vienen, porque se siguen anunciando protestas. Entonces, ese principio debería guiar también las acciones que vienen, de acuerdo, digamos, vivían en unas semanas, en unos meses, como se dice, va a pasar. Iván La Negra, le agradezco muchísimo siempre sus reflexiones. Véngase, por supuesto, cuando quiera a los estudios de Nativa para poder conversar de estos temas largo y tendido. Muchas gracias. Hasta pronto, Carlos.